Bueno, hoy me pidieron dar el shiur para la elevación del alma de una señora que falleció la semana pasada, Mina Bat Yehuda. No, la verdad que no la conozco, estoy en un grupo de Teirim que se estuvo diciendo por ella, así que pidieron que los que puedan decir Teirim o puedan hacer un estudio de Torah en honor a ella, que lo hagan, así que me ofrecí a hacerlo y bueno, vamos a hacerlo para Lilui Nishmat, esta señora. Hoy vamos a ver un párrafo, una partecita de un libro que se llama Lilmot Eich Leitpalel, ¿no? Que significa literalmente aprender a rezar. Este libro lo escribió un rabino que se llama Zalmen Gopin, que si no me equivoco es consuegro del rabino Grunberg. Él es rab en una yeshiva en Estados Unidos y creo que tiene un hijo viviendo acá, o bueno, no sé. Y él tiene este libro que habla sobre aprender a rezar, ¿no? Porque uno puede rezar y uno puede aprender a rezar, saber cómo rezar. Agarrar el libro y leer el texto como viene, o entender un poquito más en profundidad de qué se trata. Bueno, y de eso se trata el libro, son varios volúmenes, y estuve justamente hojeándolo y me gustó algo como para compartir con ustedes, ¿sí? Parte de la tefilá, es sabido, empieza la tefilá con las bendiciones de la mañana, después sigue la tefilá, el que hace la tefilá completa, con todas las ofrendas que se hacían a diario en el templo. Esos tanto en día de semana como en Shabbat se recitan las distintas ofrendas que se hacían, que se llaman los korbanot. Y después vienen, hola Adrián, bienvenido. Después vienen los Pesukei de Zimbra. Los Pesukei de Zimbra son cantos de alabanza, o sea, son salmos del rey David, partes de la Torá, el canto que cantaron cuando se abrió el mar, después que pasaron del otro lado. Y todo esto, antes de estos Pesukei de Zimbra, hay lo que se llama, está la bendición inicial que es el Baruch Sheamar, la primera bendición, y está la última bendición, que después viene el Shema y todo lo demás, de Ishtabaj. Todo lo del medio se llama Psukei de Zimbra. Es todo varios capítulos de Salmos y otras partes. Ahora, el primer capítulo que se lee, el primer párrafo, en realidad no es un salmo completo, sino es una compilación de distintos versículos. Y el primer versículo que se dice es Yehi Jebod Hashem Leolam, Ismach Hashem Bemaasav. Primero se dice un pequeño salmo y después se empieza con todo este rejunte de versículos, ¿sí? Que obviamente tienen que ver uno con otro, vamos a ir viendo algunas cosas. El versículo dice, Yehi Jebod Hashem Leolam, que la gloria de Hashem sea para toda la eternidad, Ismach Hashem Bemaasav, que Hashem se alegre, que Dios se alegre con sus actos, con sus acciones. ¿No? Y dice así, si uno entiende el párrafo literalmente, hay que entenderlo. ¿Qué significa que Dios se alegra con sus creaciones, con lo que Él hizo? Sobre esto hay dos explicaciones. Una es la explicación literal, que Dios se alegra con la creación del mundo, ¿no? Dios creó el mundo, puso criaturas en este mundo, nos puso a nosotros, puso un montón de seres en este mundo, y Dios está, como podríamos decir, contento de esta creación que Él hizo. Él vio un mundo próspero, un mundo fructífero, un mundo que vale la pena, y se alegra con eso. Como está escrito en la Torá, cuando termina de crear el mundo, Vayar Elohim et kol asher asá veiné tov meod. Todos los días de la creación es sabido, menos el día lunes, es sabido que todos los días de la creación, en el Bereshit dice, Vayar Elohim et asher asá veiné tov. ¿No? Que Dios vio lo que hizo ese día y le pareció que estaba bien. Cuando termina la creación, los 6 días, dice, y vio Dios todo lo que hizo, ¿no? Desde el día primero hasta el sexto, y no dice que le pareció bien, sino que le pareció muy bien. Todo lo que hizo Dios, muy bien. Entonces, esta es una explicación simple que podemos decir sobre este versículo, que Dios se alegra en lo que hizo.
Así como se alegró en Bereshit cuando creó el mundo, así se alegra cada día con su creación. ¿No? Como que tenés algo que lo hiciste vos, lo tenés ahí sobre el escritorio, y cada vez que lo ves, te alegras. Decís, qué lindo lo que hice. Bueno, algo así. Ahora tenemos una explicación un poquito más profunda. Dice, ¿a qué se refiere que Dios se alegra con su creación? Significa que Él se alegra con la creación especial que tiene en el mundo. Hay algo especial que tiene en el mundo con el cual Él se alegra. Y Él se enorgullece de eso. ¿Y cuál es esta creación? Son las mitzvot que los Yehudim cumplimos acá abajo, en este mundo. O sea, ¿a qué se refiere Ismach Hashem B'Maasav? Que Dios se alegra con la creación, no con la creación que Él hizo, sino con la creación que hicieron las criaturas que Él hizo. O sea, cada mitzvah que nosotros hacemos le trae alegría a Dios. Esa es una explicación más profunda. O sea, que Dios se alegra con nuestras creaciones, con nuestras acciones. Como está escrito, Magid de Barable Jacob, Jukab Umishpatab, que Dios nos ordenó cumplir las mismas mitzvot que Él cumple, en otro concepto de cómo Él cumple la mitzvah, obviamente, y todas sus leyes nos las transmitió a nosotros, pero son sus leyes. Así como nosotros nos ordena a nosotros cumplir leyes, cumplir mitzvot, Él también las cumple. Bienvenido, Alberto. Dice que la Torah y las mitzvot son las palabras de Dios y son las leyes de Dios, y cuando los Yehudim cumplimos con estas mitzvot, le traemos a Dios una gran alegría, una alegría mayúscula. Así explica. Entonces, dos explicaciones sobre el versículo. Uno es que se alegra con lo que Él creó, que es literalmente el mundo, y otro significado es que Dios se alegra con las acciones nuestras cuando cumplimos mitzvot. Por cuanto que en el servicio a Dios tiene que ser con alegría, como se dice en el versículo anteriormente, antes de empezar todo este párrafo, hay un versículo, hay un salmo del rey David que se dice, Mizmor le Todá, dice, Ibdu et Hashem besimcha, sirvan a Hashem con alegría. Entonces, por cuanto que el servicio a Dios tiene que ser con alegría, significa que el cumplimiento de las mitzvot con alegría es lo que le trae alegría a Dios. O sea, no es solamente el cumplimiento de las mitzvot, sino tiene que haber alegría en el cumplimiento de las mitzvot. Eso es lo que realmente le trae a Dios alegría. Es una explicación un poco más profunda. Vamos a ver ahora distintos niveles de alegría y a qué se refiere cada cosa. Para poder entender esto, dice, cómo nosotros le provocamos alegría a Dios, tenemos que primero entender qué significa la alegría y qué tipos de alegría hay. Porque hay distintos tipos de alegría. Hay una alegría que es simple, ¿no? Una persona está de buen humor, está alegre. Y hay una alegría que arrasa con todas las barreras, que lo saca a uno de su, como se dice en hebreo, de su metziut, de su habitualidad, digamos, de su manera normal de comportarse. Hay dos tipos de alegría. Ahora vamos a ir viendo. Dice, en general, cuando hay dos tipos de alegría, una alegría normal, que la alegría esta te derriba cualquier obstáculo natural que vos tengas. O sea, vos estás de buen humor, estás contento, estás sano, entonces naturalmente tenés la fuerza, tenés la energía para enfrentar las vicisitudes diarias que se nos presentan. ¿Sí? Para eso hace falta una alegría, estar bien, estar bien. Ahora, hay una alegría más profunda, que esta alegría más profunda dice que es capaz de eliminar cosas que están por encima de la naturaleza. Son dos niveles de alegría. Y vamos a explicarlo. Dice, cuando una persona estudia, por ejemplo, sin alegría, una persona estudia Torah, cumple una mitzvah sin alegría, está estudiando. Mojobe Sihlome Kubatzim dice que la mente de la persona, la inteligencia de la persona están como contraídas. La persona no está alegre, está como contraído, ¿sí? Y le es difícil entender correctamente lo que está estudiando. Si una persona está desconcentrada, está pensando en otra cosa, es simple entender esto.
¿no? Está con la cabeza en otra cosa, está triste, no tiene la capacidad de entender. Pero cuando una persona estudia con alegría, todas estas limitaciones ceden, ¿no? Digamos, todo lo que está oculto se revela, las limitaciones que una persona puede encontrar en su estudio, se le hace todo más fácil. Y la cabeza funciona con más facilidad. Por eso dicen los sabios, hay algo muy interesante que dicen los sabios, es muy conocido este párrafo, Leolam ilmad adam memakom shelibo hafetz. Dice que una persona tiene que estudiar en el lugar donde él está cómodo, donde él está contento. Tiene que estar contento, una persona tiene que estar contenta. Vos decís, bueno, esta yeshiva es mejor que la otra, este lugar para estudiar, en este templo me siento más cómodo. Donde te sientas más cómodo, anda ahí, porque las cosas van a funcionar de otra manera. La cabeza funciona de otra manera. Conocido, había una historia que no tiene que ver con el estudio, pero con el estudio en sí, que el Rebbe muchas veces recomendaba a gente, por ejemplo, a gente que tenía que pensar, que tenía que crear, estar en un ambiente con ventanas, con buena vista, porque todo eso te relaja la mente, te relaja la mente, sabido que en Babilonia está escrito que el profeta Daniel rezaba frente a unas ventanas que daban hacia Jerusalén. O sea, todo eso como que lo predisponía de otra manera. Entonces una persona dice que está con buena predisposición, su cabeza trabaja distinto. Entonces tiene la persona que estudiar en el lugar donde él está cómodo, ¿sí? No en el mejor lugar académicamente hablando. Donde vos te sentís cómodo, donde tenés un buen grupo, que estás cómodo, ahí han de estudiar. Kilimut kfiati no matzliach. Obligar a alguien a estudiar no funciona. ¿Sí? Eso no es ningún secreto, pero obligar a alguien a estudiar no funciona. Por más que quieras, no funciona. Solamente cuando la persona tiene voluntad y tiene ganas y tiene alegría en su estudio, él puede ver que su estudio prospera. No estamos hablando de un estudio contable, aclaro. Hablamos del estudio de la Torah. Así también, dice, no solamente con respecto al estudio, así también con respecto a la relación de una persona con su prójimo. Dice, cuando uno tiene que relacionarse con el prójimo, la alegría ayuda a que la persona tenga buenas relaciones, tenga relaciones sanas. ¿Sí? Si él está alegre, sus relaciones van a ser relaciones sanas. ¿Por qué? Porque él es paciente con respecto a su compañero. O sea, muchas veces cuando uno quiere tener un amigo, hay que tener paciencia. No todo es como uno quiere, ¿no? Entonces, muchas veces uno tiene que ceder en cosas. Y para ceder en cosas, lo mejor que hay es estar de buen humor, estar contento. Entonces, uno está dispuesto a ceder en cosas. Pero cuando una persona no está con alegría, dice, el prójimo siente esta sensación, enseguida se da cuenta de esto, se percata, percibe este sentimiento y automáticamente una persona se aleja. ¿Sí? Porque una persona que está imbuida con tristeza, por lo general es más propensa a enojarse, no tiene paciencia con respecto a todos los que lo rodean. Entonces es obvio que para construir relaciones buenas, tiene que ver mucho la alegría de la persona y el humor de la persona. Tú me vas a acordar, comercialmente hablando, de una historia que la escuché directamente de la persona. Una persona que tenían locales local en el 11, hace muchísimos años, estoy hablando hace, no sé, 50 años atrás, y se les había incendiado un local y habían perdido todo. Habían perdido todo. Lo único que tenían era el buen nombre, el crédito que tenían, ¿no? Y obviamente la capacidad de trabajo que tenían, la clientela, ¿no? Todo eso. Pero como que habían perdido, o habían perdido todo, habían perdido mucho. Entonces, cuando tenían que reunirse con proveedores, ¿no? Que todos les preguntaban respecto al incendio que habían sufrido, ellos en todo momento les decían, no, gracias a Dios teníamos seguro, está todo bien, cobramos el seguro. Mentira, no habían cobrado nada, no tenían seguro, o si lo tenían era muy poco, pero eso hizo que le den crédito. Las personas le daban crédito y pudieron, Baruch Hashem, crecer y salir adelante.
Pero lo mismo con respecto al humor, ¿no? Cuando una persona está de buen humor, si hubiesen dicho la real situación de ellos, todo el mundo se hubiese escapado, ¿no? Si vos vas a escuchar a una persona que solamente te va a contar problemas, lo más probable es que a la segunda vez no vaya más, ¿no? En cambio, si vas a escuchar a alguien, no quiere decir esto que no hay que escuchar los problemas de otro, ¿no? Pero a veces pasa que uno tiene que escuchar a un amigo. Pero si vas a escuchar a alguien que está constantemente quejándose, lo más probable es que en algún momento te alejes. Dice que para crear relaciones es muy importante la alegría. Dice, con estos dos ejemplos, en estos dos ejemplos, la alegría derriba las barreras naturales que una persona puede derribar. O sea, tenés obstáculos, estás con un buen humor, estás pum para arriba, está bien, podés derribar todos estos obstáculos, podés seguir adelante con tu estudio, podés seguir adelante con tus relaciones, ¿sí? Porque es algo que lo podés manejar. Entonces podemos decir con respecto a una alegría así, que no te agregó nada. ¿Por qué? Porque todo ya lo tenías vos todo esto, o sea, todas estas posibilidades de relacionarte, de estudiar, ya las tenías. Lo único que hizo esta alegría es sacar los obstáculos para que todo funcione como corresponde. O sea, vos sos una persona inteligente, vos sos una persona social, estás alegre, los pequeños obstáculos que se te puedan presentar en tu estudio, en tu relación, en tu comercio, los vas a hacer a un lado. Pero no se creó nada nuevo, son fuerzas que vos ya tenías innatas dentro tuyo, o que desarrollaste, pero que ya las tenés. Pero cuando una persona está alegre de una manera muy especial, por ejemplo, cuando va a casar a su hijo único, tiene un hijo único que se va a casar por primera vez. Dice que en ese momento hay una alegría tal que todas las limitaciones caen. No solamente las limitaciones naturales, sino que limitaciones que uno piensa que nunca va a poder pasar por sobre ellas también caen. Tiene ese poder de ir más allá de la naturaleza. Que incluso una persona tranquila, una persona que por lo general es retraída, ¿cómo se llama? Introvertida, se despierta con una alegría tal que empieza a bailar y a cantar de una manera que no es normal en él. O sea, cuando uno tiene una alegría muy particular, se comporta de otra manera totalmente. Una alegría como esta también impacta en tu estudio, también impacta en tus relaciones. Es sabido que una persona que está con una gran alegría, incluso gente que tiene capacidades, digamos, limitadas, no es un genio, una persona normal, una persona común y corriente. ¿Sí? No estamos hablando de genio, estamos hablando de una persona común y corriente, que por lo general hay veces que no le da la cabeza para entender cosas muy profundas. ¿Sí? De todas maneras, o sea, en el momento de esta alegría muy particular, él siente que su mente se abre. Una persona siente que su mente se abre y está capacitado, estamos capacitados para entender incluso cosas muy profundas. Del mismo modo, en otras cosas. La persona que por su naturaleza es avara o cuida mucho la plata. ¿Sí? Por lo general, esa es su naturaleza. Cuando está en un momento de alegría, él despilfarra todo. O sea, llega el momento que se casa su hijo mayor o su hijo único, él anda, no mira gastos, no anda midiendo gastos, sino va y como que caen todas las barreras. Significa que esta alegría es una alegría superior. Estábamos hablando de una alegría, una persona tiene que estar contenta, una persona tiene que estar alegre constantemente. Ahora sí, hay momentos de una alegría excepcional. No quiere decir que esta persona puede todo el tiempo estar con esa alegría excepcional. Sí se le exige a la persona que esté con la alegría normal. La alegría normal tenemos que tenerla siempre. Así hay que servir a Shem. Y tenemos esos momentos de alegría ilimitada que hace que podamos derribar todas las barreras. ¿Qué significa esto? Primero dijimos que con la primera alegría no se creó nada nuevo. O sea, solamente se reveló la mente que yo tengo, el sentimiento que yo tengo. Cuando tengo una alegría muy particular, es como que mi mente se agrandó, mis sentimientos se agrandaron, son otros. ¿Sí? Ya acá se me agregó algo. O sea, la mente mía funciona al máximo,
el gesed mío, la bondad mía, funciona al máximo, todo funciona al máximo. Cuando estamos hablando de este tipo de alegría, todo funciona al máximo. Al punto tal que una persona, por lo general tranquila, se transforma en una persona dicharachera, muy contenta. ¿Alguien quería decir algo? Perdón, me pareció que... No, pareció escuchar la voz de alguien. Dice, para entender esto tenemos que entender cómo está estructurado el alma de la persona y sus fuerzas. Dice que ya explicó antes en el libro que en el alma de la persona hay fuerzas reveladas y hay fuerzas ocultas. Las fuerzas reveladas, si las fuerzas reveladas son las aptitudes que la persona generalmente muestra y que son las características de él. ¿No? Cuando uno conoce a una persona en su vida particular, vos ya sabés las características de esa persona. Por ejemplo, una persona que es ágil en sus acciones, ¿sí? Una persona que es muy sabio, una persona que tiene buenas cualidades para con el prójimo. Y mismo en la jojma, en la inteligencia, hay distintos niveles. Hay una persona que capta las cosas al toque. Vos le explicas algo y enseguida, antes que vos termines de hablar, ya te entendió. Tenés otra persona que no capta las cosas tan rápido, pero tal vez es mucho más profundo en su pensamiento. Y hay otras personas que su característica particular es una memoria prodigiosa, se acuerda absolutamente de todo. Así también hay personas que tienen otras capacidades, personas que tienen capacidades que tienen que ver con el arte, con la pintura, ¿sí? con la música. Cada uno tiene sus capacidades. Pero vos podés saber que esta persona tiene estas capacidades. Sin embargo, dice, todo esto que nosotros mostramos es lo que, digamos, lo superficial nuestro. Uno está con alegría y uno muestra superficialmente, se puede ver qué tipo de persona es. Y esto es como si fuesen unas ramas de un árbol. ¿Qué quiere decir unas ramas de un árbol? Que vos sabés que para que estas ramas crezcan es porque hubo una fuerza que las hizo crecer. O sea, todas estas ramas estaban en potencia en el árbol, estaban en potencia en la semilla ya en realidad. Entonces, todas estas fuerzas que el árbol desarrolla, todas estas ramas, estaban en potencia ya en el árbol. Pero en realidad, dice, todo esto estaba de manera oculta y lo que hacen las ramas es revelar esta fuerza que estaba oculta. Por lo tanto, dice, por ejemplo, una persona que Dios libre es ciega, una persona que no ve, no podés decir sobre esta persona que en su alma no tiene la fuerza de ver. En realidad esta persona tal vez por lo que es su estructura del alma puede ver, tiene oculta la fuerza de ver. Solamente que tal vez no le funciona algo en el ojo, en los ojos o en los nervios y hace que él no pueda ver. ¿Y cómo sabemos que la fuerza de ver él sí la tiene? Estamos diciendo a una persona que no ve y por otro lado decimos que la fuerza de ver sí la tiene. Esto lo podés ver porque mucha gente ciega tiene hijos que ven. Si no tuviesen esa fuerza de ver, no podrían transmitírselo a sus hijos. Hay parejas de personas no videntes que tienen hijos videntes. Entonces, ¿qué significa? Que la persona muchas veces tiene fuerzas que no están reveladas y hay veces que esas fuerzas se revelan. Lo que no significa que esa fuerza que no está revelada no esté dentro de él. Tiene que revelarlo. Hay veces que puede y hay veces que no puede. Así lo mismo con respecto al Seher y a las Midot, así lo mismo con respecto a la inteligencia de la persona y a las emociones de la persona. Cuando decimos que una persona no tiene cabeza o que una persona es avara, no sé, seguramente esta persona tiene gesed dentro suyo, tiene bondad dentro suyo. Seguramente tiene un nivel de inteligencia, solo que por algún motivo no puede revelar esa inteligencia, no puede revelar esa bondad. Pero naturalmente todos tenemos esas características.
y ahora vamos a volver al tema de la alegría, que dice que la alegría revela todas estas fuerzas que están ocultas. Entonces, ¿cuándo decimos que las fuerzas pueden estar ocultas? En situaciones regulares de la vida de una persona. Pero cuando a una persona le sucede algo muy especial, cuando tiene un momento muy especial en su vida, ya dice, toda su vida tiene otro sentido. Está explicado en el Hasidut que cuál es la grandeza o cuál es la particularidad de un hijo único. Dice que el hijo único le llega a la persona a lo más profundo de su alma. O sea, cualquier hijo le llega a la persona a su alma, pero el hijo único le llega a la persona a lo más profundo de su alma. ¿Por qué? Porque es su continuidad. Él ve en el hijo, ve en todos los hijos obviamente, uno ve la continuidad. Obviamente en un hijo único él lo ve más claramente, porque sabe que es la única posibilidad de que él tenga continuidad. Cuando él tiene muchos hijos, bueno, Dios libre que todos vean a sus hijos hasta los 120, pero cuando uno tiene muchos hijos puede pasar que Dios libre que pase algo con un hijo. Cuando él tiene un único hijo, él sabe que toda su continuidad, ¿sí? Todo lo que él puede dejar en el mundo es a través de este hijo. Por eso tan particular fue la ofrenda que hizo Abraham de su hijo Isaac. Abraham tuvo más hijos, pero en realidad con Sará, con la esposa que él eligió, ¿sí? Tuvo un solo hijo. Después él tuvo hijos con Agar, ¿sí? Tuvo a Ismael, después se volvió a casar con Agar, pero en el momento ese, cuando él lo va a ofrendar a Isaac, para él era el único hijo, y en realidad era el único hijo porque Dios le dijo que la transmisión de toda la Torá iba a ser a través de Isaac, ¿sí? Entonces podemos entender tal vez que era muy especial este tema de ofrendar a su único hijo, Hashem. Por eso hablamos tanto del Mesirut Nefesh, de la entrega incondicional de Abraham, que incluso para él era más fácil saltar al fuego, como le pasó, que tuvo que saltar al fuego en Ur Kasdim, en su lugar natal. Para él era más fácil eso que ofrendar a su hijo. Y por eso es que muchas veces vemos en la práctica que hay muchos padres que están dispuestos a entregarse absolutamente por un hijo. Y así también cuando hablamos de la alegría, cuando hablamos de la alegría por un único hijo, la alegría es ilimitada, al punto tal ¿sí? O sea, la alegría es tan ilimitada que está como generando situaciones nuevas, como dijimos recién, su mente, sus sentimientos, está generando nuevos sentimientos, nuevas capacidades mentales. Dice, en una primera etapa, la alegría es íntima de la persona y no se revela hacia el exterior, pero después de un tiempo, esta alegría uno lo puede ver claramente cómo se revela hacia el exterior, incluso en los miembros de la persona, que la persona empieza a bailar, a cantar de una manera alocada, no como él suele ser. Ahora vamos a volver todo esto muy lindo con respecto a la alegría. Todo esto de dónde salió, salió que empezamos a hablar que Dios está contento con sus criaturas, con la creación que él hizo. Y explicamos dos cosas. Que Dios está contento con la creación del mundo, con el mundo que creó. Y la otra explicación, que es más profunda, que Dios está contento con las acciones que nosotros y Eudim hacemos. O sea, con nuestras acciones, con las acciones de sus criaturas. Dice, cuando suceden cosas que le llegan a lo más profundo de la esencia de Dios, como por ejemplo la entrega de la Torá, que está escrito sobre la entrega de la Torá, está escrito que es Yom Hatunato be Yom Simchat Dibo, es el día de su casamiento, sabido que Shavuot, la entrega de la Torá, es el casamiento de Dios con el pueblo de Israel. ¿Sí? Él está en ese momento como en un momento especial de revelación, Dios. Estamos hablando que la persona cuando está muy contento revela cosas que por lo general tiene ocultas. Dice, del mismo modo Hashem. Dice, Hashem cuando está en un momento especial se revelan niveles de Hashem que por lo general están ocultos. Uno de esos momentos es la entrega de la Torá, que es el momento que Hashem se casa con el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel cumple con la Torá y cumple con las mitzvot y estudia la Torá, que son la sabiduría y la voluntad de Dios,
esto le trae a Dios una alegría similar a la de la entrega de la Torá. Dice, Omnam Bitjilá, dice, es verdad que en un principio la alegría esta de Dios está oculta y se la guarda como para él. No vemos ningún milagro, no vemos nada. Un Yehudí estudia Torá, un Yehudí cumple mitzvot y no vemos nada en particular. No vemos ninguna reacción por parte de Dios. Pero después dice, esta alegría se revela y baja al mundo, baja a este mundo literalmente, a la naturaleza del mundo. Tanto en lo particular de cada uno, con respecto a la parnasá y con respecto a la salud y demás, y tanto con respecto al pueblo de Israel en general y al mundo en general. ¿Sí? Si vamos a tener un buen año, si vamos a tener un año con bendiciones, todo eso lo vemos no en el momento que uno hace las mitzvot, que uno estudia la Torá con alegría, sino que es algo que puede ser que uno lo va viendo después. Pero como sea, la comparación que él está haciendo, que dice que el rey David hace, que Dios está alegre con sus acciones, con las acciones de los Yehudim. Y así como un Yehudí, como una persona, cualquier persona, en el momento de una gran alegría es capaz de revelar fuerzas que él tenía guardadas, cosas que él tenía muy profundamente guardadas en su alma, lo mismo Dios, cuando está en un momento de alegría suprema, que puede ser la entrega de la Torá, y puede ser el día a día nuestro. No, cuando decimos que Dios le podemos causar alegría, es en el día a día, no tenemos que esperar a Shavuot, no tenemos que esperar a Pesach, no tenemos que esperar a Rosh Hashanah, no tenemos que... Sí, Adrián. El concepto de Hidur Mitzvah, es decir, de embellecer la mitzvah, va en la misma dirección. Y obviamente, embellecer la mitzvah es cuando uno hace la mitzvah más allá de lo que la ley te exige. La ley te exige un mínimo, y vos para cumplir la mitzvah, con Hidur, si uno se pone a pensar, cuando una persona cumple las mitzvot con más entusiasmo, con más, digamos, más de lo que la ley te exige, cuando uno está con alegría, cuando uno cumple la mitzvah con alegría. O sea, puede ser que uno cumpla las mitzvot más allá de lo que la ley te exige, también no con alegría. Pero seguramente es mucho más probable que uno cumpla las mitzvot más allá de lo que la ley me exige, cuando estoy con alegría, cuando hago las mitzvot con alegría. Es decir, puede ser que sea el mismo, digamos, que vaya en el mismo camino. Lo que estamos diciendo también, que no hace falta, eso creo que es el mensaje principal, no hace falta, tenemos que saber que nosotros cumpliendo una mitzvah con alegría estamos provocando que Hashem se revele en su máxima expresión en el mundo, no con limitaciones, no ocultándose en el mundo. Puede ser que no lo vemos en el momento, son los tiempos de Hashem, eso uno no lo sabe. Los tiempos de Dios nadie lo sabe, ¿sí? Pero lo que sí nos dice el rey David, que si uno cumple las mitzvot con alegría, Dios está alegre. Dios está alegre y eso en algún momento lo vamos a ver en el mundo. Tanto en lo particular de cada uno, como dijimos recién, ya sea en lo que sea parnasá, sustento, salud, ¿sí? Y tanto lo que sea para el mundo en general. Como sabemos que hay años, uno cuando pide en el Rosh Hashanah, se pide un año que sea un año que, si hace calor, que haya lluvias para contrarrestar el calor, que sea un año que haya bendición tanto para el campo como para la gente que no trabaja en el campo, que haya salud, o sea, todo eso, toda esa bendición de Hashem depende de nuestras mitzvot. Y depende, o sea, toda esa bendición de Hashem es la alegría que Hashem se manifiesta. Es la alegría que Hashem manifiesta. Cuando decimos que Hashem se alegra, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta la alegría de Hashem? ¿Cómo se manifiesta la alegría nuestra? Nuestra alegría se manifiesta cuando nos relacionamos bien con el otro, cuando nuestro estudio nos va bien, cuando nuestro trabajo nos va bien, porque todo eso proviene de que estamos bien anímicamente, que estamos alegres. Dice, cuando nosotros cumplimos con las mitzvot de Hashem con alegría, provocamos que Hashem se ponga contento, pero no solamente que se ponga contento de una manera íntima, que se guarde esa alegría para él, sino que la alegría la derrame hacia el mundo, ¿sí? O sea, que haya tanta abundancia de alegría en Hashem, que eso literalmente impacte en el mundo.
Entonces dice así, que hay dos etapas. Está la primera etapa, que es el cumplimiento de las mitzvot. El cumplimiento de las mitzvot le trae a Dios una alegría íntima. Una alegría íntima. Ahora, está el cumplimiento de las mitzvot con alegría por parte nuestra, y eso con eso terminamos. El cumplimiento de las mitzvot con alegría por parte nuestra trae que Hashem también su alegría la exteriorice. ¿Cómo la exterioriza? Con buenas cosas, con bendiciones, con parnasá, con salud, con todo lo que uno necesita. Entonces, bueno, entendamos, no tenemos que esperar al día del casamiento, que es Shavuot, no tenemos que esperar a días, momentos especiales. Cada día que un día hace una mitzvah con alegría es el mejor día. Ese es el mejor día. Bueno, hasta aquí llegamos. Muy bien, muchas gracias, De Joel. vuelta para... Muchas gracias, Joel. Gracias, Muchas y nos gracias. vemos. Abrazo grande y nos vemos. Gracias a todos por estar.